Hermano que tiene a su lado, tiene que haber un movimiento. Tiene que haber un movimiento. Mire esto, le voy a decir de esta manera. Dios lanza la palabra y dice que Él vino a la tierra a salvarnos de nuestros pecados, ¿no es así? Y cuando lanzamos una palabra decimos, ¿quién quiere recibir al Señor? Y muchos dicen, yo tengo fe, ¿no es así? Muchos dicen, yo tengo fe en una campaña, en una evangelización, yo quiero recibir al Señor. Él tiene fe de que quiere recibir al Señor, pero si él no pasa adelante, él no va a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque él tiene que tener una fe en movimiento, tiene que avanzar y creer lo que el Señor le está diciendo. ¿Tú quieres recibir lo que el Señor te dijo? Tú quieres recibir de la palabra que el Señor te dijo, tienes que empezar a moverte. Dígale al hermano que tiene a su lado en esta noche, dígale, tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a caminar. Vamos, dígaselo en esta noche, despiértalo en esta noche, tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a avanzar, aleluya, a creer en tu propósito, a creer en tu palabra. Si usted no cree en su palabra, su hermano que está al lado no va a creer en esa palabra, porque él también tiene una palabra, y si él no camina, se va a quedar igual que usted. Pero como usted tiene una palabra, amado hermano, usted tiene que empezar a caminar en esa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero poner algunos ejemplos en esta noche de alguna fe en movimiento. Y yo quiero que en esta noche, dice en el libro de Génesis, en el capítulo 7, verso 5, pero también va a leer el capítulo 6, verso 14 al 17. Vaya a su Biblia y yo se la voy a resumir. Quiero que entienda algo. Y dijimos que vamos a plasmar un principio, y el principio es que hay una palabra. Dígale al hermano que tiene a su lado, hay una palabra sobre ti. Vamos, dígaselo en esta noche, dígale, hay una palabra sobre ti. Vuelva a repetírselo en esta noche, hay una palabra sobre ti. Vamos, recuérdele esa palabra, dígale, hay una palabra sobre ti. No dejes morir esa palabra. Vamos, dígaselo en esta noche, no dejes morir esa palabra. Génesis 7, capítulo 5. Usted lo va a leer en su casa, pero yo quiero para poder avanzar un poco más. En el capítulo 6, del verso 14 al 17, nos narra la historia de un hombre llamado Noé. Dice la palabra del Señor, escuche, dice la palabra del Señor: no había llovido sobre la tierra. Usted cuando lee el libro de Génesis dice que había 4 ríos que regaban toda la tierra, todo el Edén. No había llovido sobre la tierra, escuche esto. Pero dice que la voz de Dios vino a Noé y le dijo: construye un arca. Escuche, ¿vino qué? Una palabra de Dios sobre la vida de Noé. Noé pudo decir: Señor, pero es que no ha llovido sobre la tierra. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que yo construyo un arca si nunca ha habido diluvio sobre la tierra? Pero yo quiero llegar al capítulo 7, verso 5. Dice de esta manera, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo? Dice, hizo Moisés conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces quiere decir que Noé escuchó la palabra de Dios, escuchó lo que Dios le había dicho, amén, y ejecutó la palabra de Dios. Hay una fe en movimiento, porque Noé dice: Señor, si tú mandas que construya un arca, tú eres Dios, constrúyela. Si tú eres Dios, Dios no lo podía hacer. Dios no lo podía hacer. Dios no podía hacer un arca, aparecer un arca. No lo podía hacer. ¿Sí o no? Él es Dios. Él podía hacer un arca. Pero dice que Noé, dice la Biblia, que empezó a ¿qué?
Cuando usted lee la historia, dice que Noé empezó a cortar árboles y construir un arca. Así que tuvo una fe en movimiento. Hizo que Noé se moviera de la palabra que Dios le había dado e ir al bosque con su familia y empezar a cerrar árboles, amado hermano, empezar a cerrar árboles para entonces construir la barca. Entonces tenemos que entender que hay una fe en movimiento, porque hubo una palabra de parte de Dios a la vida de Noé, y Noé creyó a la palabra y se puso en movimiento. ¿A qué? A cortar el árbol, llevarlo, colgarlo, a cerrarlo y hacer el arca según las medidas que Dios le había dado de 3 pisos. Lo hizo porque había una palabra del Señor sobre su vida. Él hubiera podido decir: Señor, si tú eres Dios, construye un arca. Pero ¿sabe qué? Aquí entendemos que hay una fe en movimiento, porque se puso en movimiento lo que él había recibido, la palabra que había recibido de parte de Dios. Dice el verso 5 del capítulo 7, dice que Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había dicho. Mi pregunta es, amado hermano, si tú estás haciendo todo lo que el Señor te ha dicho, si tú estás poniendo en acción las palabras que el Señor te ha dicho, si tú ya empezaste a avanzar en el propósito de Dios, si ya tú empezaste a caminar en la palabra que tú estás cargando, amado hermano, porque cuando recibimos una palabra del Señor, amado hermano, algo tiene que accionarse en nuestra vida. Aleluya. No es solamente brincar, no es solamente saltar, no es solamente llorar delante de la presencia del Señor, es entender que yo tengo que moverme conforme a esa palabra que el Señor me dio. Vamos, levanta tus manos en esta noche, aleluya, y dile: gracias, Señor, porque cargo una palabra. Vamos, alguien que lo cree en esta noche, aleluya, alguien que lo cree en su espíritu en esta noche, dígale: gracias, Señor, porque cargo una palabra. Vamos, alguien que lo crea en esta noche, que tenga certeza, que tenga convicción, aleluya, que tenga fe en esta noche y que diga: oh, gracias, Señor, porque cargo una palabra, aleluya. Vamos, alguien que le diga al Señor: gracias porque cargo una palabra, aleluya, porque a lo más vil y preciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y los entendidos. Pero yo tengo que empezar a accionar esa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Noé empezó a actuar y construyó el arca. Y ya usted sabe el resumen de la historia, que dice que hubo un diluvio cuando nunca en la tierra ha visto un diluvio. Hubo un diluvio en aquel tiempo, pero Noé hizo caso a la palabra de Dios. Segundo ejemplo, libro de Números, capítulo 21, verso 8 al 9. Libro de Números. Hoy vamos a ir a la Biblia en esta hermosa noche. Libro de Números. Dice de la siguiente manera, verso 8 y 9. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hazme una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero tenemos que entender por qué hicieron una serpiente de bronce primero. El pueblo había murmurado contra Dios. Y hubieron serpientes en aquel tiempo y mordían y morían muchos. Escuche bien, morían muchos. Era el pueblo de Dios, pero morían muchos por la murmuración y la desobediencia. Sin embargo, el pueblo clamó, o Moisés clamó delante del Señor, y Dios le contestó y le dijo, escuche bien, mire lo que le dice, le dio una palabra, escuche, le dio una palabra y le dijo: Moisés, hazte una serpiente de bronce
dice la escritura, de bronce ardiente, y ponla sobre el asta. ¿Qué hizo Moisés? Dios tiene el poder de hacerlo, ¿sí o no? Dios podía crear la serpiente de bronce, ¿sí o no? Él es Dios. Pero Él le dio una palabra a Moisés, y Moisés entonces realizó una serpiente de bronce. Pero no, Moisés no es Dios. Moisés no traqueó los dedos y la serpiente apareció de bronce. ¿Apareció así? No, él tuvo que moverse. Y cuando usted va al libro de Éxodo capítulo 31, usted se da cuenta que en aquel tiempo habían artífices, habían inventores, gente que entendía, aleluya, que podía confeccionar cosas para Dios. Entonces, mire, Moisés recibe una palabra, pero en esa palabra Moisés empieza a caminar. Y esa palabra que Moisés recibió la transmitió a otros. Y esos otros, como eran inventores y creyeron a la palabra, empezaron a crear e hicieron una serpiente de bronce. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una fe en movimiento, porque si ellos no hubieran hecho la fe, no hubieran hecho la serpiente, todo el pueblo de Israel hubiera muerto en aquel tiempo. Pero ellos creyeron que haciendo la serpiente, escuche, aunque no menciona la palabra fe ni nada de eso, amado hermano, pero dice, ellos creyeron que haciendo la serpiente se iban a sanar, pero empezaron a ejecutar y confeccionaron una serpiente de bronce. Cuando usted lee el libro de Éxodo capítulo 31, usted se da cuenta que hay dos personas que se mencionan ahí, que dice que eran buenos con el oro, con la plata y con el bronce. Eran inventores. Entonces mire todo lo que sucede en esa historia. Nos vamos mucho más profundo a la historia y entendemos que la palabra que recibe Moisés no se queda con esa palabra. Él está diciendo, yo creo lo que el Señor me está diciendo, pero yo voy a ejecutar y voy a llamar a los inventores, a los que trabajan el bronce, a los que trabajan la plata, los que trabajan el oro, para que ellos confeccionen la serpiente, para que el pueblo no siga muriendo en el desierto. Entonces hay una fe en movimiento. Porque si Moisés no hubiera creído a lo que Dios le estaba diciendo, él hubiera podido decir, Señor, pero sánalo de otra forma. ¿Por qué yo tengo que hacer una serpiente de bronce? Sánalo de otra forma. Si tú eres Dios, tú eres Jehová, el Todopoderoso, que nos sacaste de la esclavitud de la tierra de Egipto y nos trajiste por el desierto y nos has guardado y nos has cuidado. Pero que Dios le dio una palabra a Moisés, y Moisés creyó en esa palabra y la puso en movimiento. ¿Por qué en movimiento? Porque los artífices y los que confeccionaban, el oro, la plata y el bronce, tuvieron que recolectar lo que tenía el pueblo. ¿Para qué? Para construir la serpiente. Eso quiere decir que tuvieron que meterla al fuego. Escuche, que tuvieron que hacer un molde, amado hermano, para hacer la serpiente. Quiere decir que hubo un movimiento de fe en la vida de aquel pueblo y de aquellos hombres que estaban con Moisés. Empezaron a ejecutar la palabra. Pero si ellos no se hubieran movido de la palabra que el Señor había dicho, todos en el pueblo hubieran muerto. Pero alguien creyó, porque dice la fe, dice que es creer. Alguien creyó a la palabra de Dios, pero se puso en movimiento a ejecutar esa palabra. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces dice la palabra del Señor que hubieron manos y piernas que se empezaron a mover, a ejecutar la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? No se quedaron sentados solamente a recibir la palabra. No se quedaron sentados, escuchen, no se quedaron sentados, sino que empezaron a mover manos y pies. Porque si ellos no hubieran movido sus manos y sus pies, no hubieran hecho la serpiente. Y hubiera muerto la palabra de sanidad en ese momento. Aunque Dios los quería sanar, pero si ellos no hubieran tenido el movimiento de fe en sus vidas, todo el pueblo de Israel hubiera muerto ahí.
Mi pregunta es en esta noche: ¿vas a dejar que tu palabra muera en esta noche? ¿Tú vas a dejar que esa palabra que el Señor te dio muera? ¿O te vas a poner en movimiento? No es solamente creer, es avanzar. No es solamente decir, Señor, yo creo, es caminar. No es solamente decir, Señor, yo creo en tu palabra, sino que empezar ¿a qué? A ejecutar esa palabra que el Señor me dio. A empezar a caminar en fe en el propósito de Dios. Empezar a caminar en el propósito de Dios. A empezar a ejecutar esa palabra. Entonces, tenemos que empezar a ejecutar esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Estamos aquí. Usted está aquí porque creímos, pero también nos pusimos en movimiento. ¿No es así? Cristo Rey está aquí porque creímos, pero también nos pusimos en movimiento. Usted está aquí porque creyó, pero también se puso en movimiento. Empezó a creer en esa palabra de que Dios iba a levantar una iglesia, de que Dios lo podía levantar a usted, de que Dios lo podía usar a usted porque usted carga una palabra de parte de Dios, de que Dios puede hacer algo con usted, aleluya, de que Dios puede hacer algo en medio de su vida, de que Dios puede hacer algo en medio de su ministerio, de que Dios puede levantarlo aún del muladar donde usted se encuentra. Dios puede levantarlo porque estamos creyendo en la palabra. Pero no es solamente tener fe, tengo que actuar. ¿Escucho bien? Tienes que actuar. Tienes que actuar. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor? Levante sus manos en esta noche. ¿Cuántos han recibido palabra del Señor? Levante sus manos ahí. Pues yo le quiero decir en esta noche, usted recibió una palabra, usted tiene que empezar a caminar en esa palabra. Tienes que empezar a caminar en esa palabra. Dígale al hermano que tiene a su lado, tienes que empezar a caminar en esa palabra. Dígale al hermano que tiene a su lado, dígale, tienes que empezar a caminar en esa palabra. Yo no escucho a nadie en esta noche, dígalo. Vamos, dígaselo en esta noche al hermano que tiene a su lado, dígale, tienes que empezar a caminar en esa palabra. Dice, es que yo creo que el Señor me va a usar y he recibido la palabra, pero si no camino en esa palabra, escuche lo que voy a decir en esta noche. Voy a volver a repetir, dice, es que yo creo que el Señor me va a usar porque he recibido una palabra, pero si no camino en esa palabra, escuche, va a llegar otro que va a creer, pero va a poner sus pies en movimiento y te va a pasar. ¿Está aquí? ¿Está aquí en esta noche? Yo creo, pero tengo que ponerme en movimiento. No es solamente orar, no es solamente arrodillarse, es empezar a actuar. Es empezar a creer que yo he sido llamado por Dios y hay un propósito de Dios en mi vida. Pero si yo no hago nada para que esa palabra se cumpla, entonces va a llegar otro que cree, pero se va a poner en movimiento. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice que los primeros serán posteriores y los posteriores serán primeros. Porque va a llegar gente que va a creer.
Yo creo en esa palabra, yo creo en esa palabra, yo creo que el Señor me va a usar, yo creo que el Señor me va a levantar, yo creo que el Señor va a hacer milagros a través de mí, yo creo que el Señor me va a levantar, aleluya. Pero esa gente está creyendo, pero esa gente está avanzando, esa gente, aleluya, está creyendo de que Dios lo puede usar, y esa gente no se queda quieta, sino que empieza a caminar, a avanzar, a creer en esa palabra que él carga, porque él sabe que Dios lo puede usar. Y de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen aleluya? Es como aquel que dice: voy a subir a la montaña. Y una vez me acuerdo que un grupo de personas íbamos a subir una montaña. Dijeron: nos levantamos temprano, 6 de la mañana, desayunado, todo. Vamos a subir a la montaña. Y cuando miraron a la montaña, dice: yo voy a subir a esa montaña. Y muchos cuando vieron la montaña dicen: yo creo que la puedo subir. Pero el que estaba diciendo: yo creo que la voy a subir, no se había bañado, no se había puesto su zapatilla, no se había puesto ropa adecuada para caminar la montaña. Pero vieron otros que ya se habían bañado, se habían puesto su ropa adecuada y se habían puesto zapatillas y empezaron a caminar. Y cuando nosotros miramos para atrás, venía un grupo de personas a la distancia, allá abajo empezando. Pero los que creyeron al instante dijeron: yo voy a subir esa montaña. Y empezaron a ¿qué? Se vistieron, tomaron el desayuno, se pusieron la ropa adecuada, se pusieron sus zapatillas, pero empezaron a ¿qué? A caminar. Empezaron a avanzar. Entonces, ¿qué palabra tú has recibido, amado hermano? ¿Qué es lo que tú has recibido de parte del Señor? ¿Qué es lo que tú has recibido? ¿Cuántos dicen aleluya? Quiero poner otro ejemplo en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Segunda de Crónicas. Estamos hablando de la fe en movimiento, que usted se tiene que mover. Escuche bien esta historia y le insto a que la pueda leer completa, el capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas, completa en su casa. Hoy no vamos a tener tiempo para leerlo completo, pero le quiero resumir la historia. Verso 20 dice de la siguiente manera, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Escuche la palabra que se menciona aquí. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Vuelve a repetirlo, dice: creed en sus profetas y seréis prosperados. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Pero fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer. ¿No es así? Fe es creer. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice que Josafat le dice al pueblo: cree en el Señor, cree en Jehová. Entonces le está diciendo en pocas palabras: mira, ten fe. Pero lo que está narrando la historia del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, es que Josafat el rey y todo el pueblo tuvieron miedo. Escuche, tuvieron miedo por Moab y Amón, porque ellos dijeron: esta gente va a venir en contra de nosotros. Escuche, nos va a destruir y nos va a sacar de nuestra tierra. Recuerde, Dios siempre repartía tierras al pueblo de Dios. Y siempre el pueblo de Israel, como ocurre hoy en día, ha tenido guerra. Entonces Josafat y todo el pueblo hicieron, escuche lo que hicieron: ayuno, lamento y oración delante del trono de Dios,
porque pensaron que Moab y Amón los iban a destruir. Así dice la historia. Pero dice la palabra del Señor que ellos pensaban que lo iban a despojar, escuche, y les iban a quitar su promesa. Amén. Aunque le iban a hacer guerra, ellos tuvieron temor, porque pensaban, escuche, que Moab y Amón le iban a hacer la guerra y los iban a sacar de su tierra. ¿Los iban a sacar de qué? De su tierra. Los iban a sacar de su promesa, escuche. Los iban a sacar de su promesa. Los iban a sacar de su palabra, escuche esto. Los iban a sacar de su palabra. Y es que usted tiene que entender esto, amado hermano, que el enemigo se te va a levantar y va a querer sacarte de tu palabra. El enemigo va a querer sacarte de tu propósito. El enemigo va a querer sacarte de tu promesa, amado hermano. Pero dice la Biblia que nos enseña y nos dice: tienes que creer que si Jehová te dijo algo, amado hermano, eso se va a cumplir. Y aunque el enemigo te venga a hacer la guerra, amado hermano, alguien va a pelear por ti, y ese es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe por qué? Porque carga una palabra de parte de Dios. ¿Está aquí en esta noche? Porque cargas una palabra de parte de Dios. Porque tú, amado hermano, cargas una palabra de parte de Dios. Cristo Rey carga una palabra de parte de Dios, amado hermano. Y nosotros estamos parados en esa palabra. Y aunque el enemigo se haya querido levantar, y aunque los enemigos han querido venir contra nosotros, amado hermano, nosotros estamos creyendo, amado hermano, que tenemos una palabra de parte de Dios. Y cuando Dios suelta una palabra, esa palabra se va a cumplir. Josafat se atemorizó. El pueblo se atemorizó, tuvo miedo. Pensaban que los iban a desalojar, pensaban que los iban a despojar. Y tal vez tú has pensado que te van a despojar de tu propósito. Tal vez tú has pensado que te va a despojar de tu llamado. Pero tú tienes que decirle al Señor: yo cargo una palabra. Alguien que levante sus manos y crea en esa noche y le diga al Señor: pero cargo una palabra. Alguien que lo crea en esa noche y diga fuertemente: pero cargo una palabra. Y aunque el enemigo se haya levantado, yo cargo una palabra. Aunque venga la vicisitud y la angustia, el temor, la soledad, aleluya, y aún la enfermedad, yo cargo una palabra. Entonces dice la palabra del Señor que Josafat, después de hacer ayuno, ruego y lamentación delante de Dios, se levantó un hombre de Dios y le dijo a Josafat, se levantó, dice en el verso 14, dice: se levantó Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanía, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Mira lo que dice: y digo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Escucha bien, no es vuestra la guerra, Cristo Rey dice, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Una palabra, escuche bien, una palabra te puede sostener en medio del conflicto. Una palabra te puede sostener en medio de la enfermedad. Una palabra te puede sostener en medio de la vicisitud.
Una palabra te puede sostener en medio de tu tormento. Una palabra te puede sostener en medio de tu dolor. Una palabra te puede sostener en medio de tu angustia. Una palabra te puede sostener en medio de tu proceso. Aleluya. En medio de tu llanto, en medio de tu dolor. Puede sostenerte una palabra. Porque vino palabra de Dios a Josafat y a todo el pueblo. Escuche bien. Pero recibieron una palabra. Y cuando usted termina de leer el texto dice, ustedes nos van a pelear. Pero usted sigue leyendo y se da cuenta que dice que ellos, Josafat y todo el pueblo, se vistieron de guerra para salir y ver la victoria. Escuche, se pusieron la armadura y salieron para ver la victoria. Ellos hicieron un movimiento de fe. Habían recibido la palabra del Señor, pero ellos no se quedaron ahí, sino que hicieron un movimiento de fe. Se vistieron de armadura, aleluya, y salieron al campo para ver tu victoria. Y si tú te quedas quieto, amado hermano, tú no vas a ver tu victoria, amado hermano. Aunque cargues una palabra, tienes que tener una fe en movimiento, creer, empezar a caminar para ver tu victoria. Levanta tus manos en esta noche. Cierra tus ojos por unos momentos, aleluya. Vamos, cierra tus ojos por unos momentos. Cierra tus ojos por unos momentos. Aleluya, yo no sé cuál es tu dolor, cuál es tu angustia, o qué es lo que te está deteniendo, aleluya. Pero yo te vine a decir en esta noche que hay una palabra que está sobre ti. Hay una palabra que está sobre tu vida. Hay una palabra que te está llamando. Hay una palabra que te está jalando, aleluya. Hay una palabra que te está impulsando, pero tú tienes que empezar a caminar en esa palabra. Oh, Shekamanda, Riba Senderebekeya. Oh, Rikabaseketeremekeya. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Entonces, no es solamente que Josafat y el pueblo oró y ayunó para recibir respuesta de Dios, sino que salieron para ver lo que Dios iba a hacer. Entonces es una fe en movimiento. Sal y muévete para que veas tu victoria. Cree, avanza, camina sobre la palabra que cargas. Dile al Señor, yo creo. Yo creo. Creo que tengo una palabra, pero también voy a avanzar y a caminar en esa palabra. Dale otro fuerte aplauso al Señor en esta noche. Quiero poner otro ejemplo en la palabra también. Y yo quiero que usted se vaya al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ya usted conoce la historia, también puede conocer la historia. Usted la va a leer en su casa con mayor detenimiento. Yo quiero avanzar en la predicación. Segunda de Reyes, capítulo 9, 5, 9 al 14. Quiero que usted en su casa pueda leer todo el capítulo 5. Dice de la siguiente manera: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Quiero que usted vaya al verso 14 y dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Dice la palabra del Señor, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme ¿a qué? ¿Conforme a qué?
a la palabra, dice, del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quedó como? El profeta de Dios Eliseo y Naamán, un general del ejército sirio. Usted lo puede leer en su casa con mayor detenimiento. Dice que una palabra profética trajo sanidad y vida a un hombre. Escuche, una palabra profética trajo sanidad, amén, y vida a un hombre. Escuche lo que dice la Biblia. Dice que era un general fuerte en aquel tiempo del batallón de Siria. Envió cartas para que lo dejaran ir donde estaba el profeta. Pero dice la palabra del Señor que cuando iba a llegar donde el profeta, aleluya, dice que el profeta no salió, envió un mensajero. Quiere decir que envió ¿qué envió? ¿Qué envió? Una palabra, porque un mensaje es una palabra. Un mensaje es una palabra. Escuche esto. Dice, el profeta envía un mensajero, envía una palabra hacia el general sirio. El profeta ni siquiera salió, envió una palabra. Y esa palabra, dice la Biblia, aleluya, que en su momento el general Naamán no quiso recibirla, porque dice, ¿cómo es que este profeta me dice a mí que yo tenga que zambullirme 7 veces en el río Jordán, si yo donde vivo tengo mejores lugares de este? Pero dice que los que estaban con él, los que los acompañaban y los que le servían, dijeron, Señor, mira, si el profeta dice una palabra, créele a la palabra profética, porque la palabra profética tiene que cumplirse. ¿Alguien me sigue en esta noche? Me siguen esta noche. La historia dice, los que servidores que estaban con Naamán le dijeron, mi señor, si el profeta habló, esa palabra se va a cumplir. Si la palabra, escuche esto, si la palabra profética vino sobre tu vida, amado hermano, esa palabra se va a cumplir. Si hay una palabra profética que Dios ha lanzado sobre tu vida, esa palabra se va a cumplir. Pero dice la Biblia y enseña, amado hermano, que Naamán tuvo que hacer algo. Naamán tuvo que caminar 7 veces y zambullirse en el Jordán. No se quedó solamente con esa palabra parado ahí, sino que dice la Biblia, caminó la segunda vez y se empezó a zambullir. Y dice la Biblia que empezó nuevamente y caminó hacia esa palabra profética que había recibido, y así se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Y cómo salió Naamán? ¿Cómo salió? Alguien que lo diga en esta noche, ¿cómo no salió Naamán? ¿Cómo salió Naamán? Vamos, dígale creyendo en esta noche, ¿cómo salió Naamán? Quiero decirte en esta noche, iglesia, aleluya, hay una palabra profética sobre Cristo Rey, amado hermano. Hay una palabra profética sobre tu vida, porque tú eres parte de Cristo Rey, aleluya. Y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, aleluya, hay una palabra profética, amado hermano. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche, hay una palabra profética, pero tienes que empezar a caminar en esa palabra profética, aleluya. Tienes que empezar a ejecutar. Y si el Señor te está diciendo que te mueva, tienes que empezar a moverte y a creer en esa palabra. Usted no sabe el milagro que Dios puede hacer. No, usted no lo cree en esta noche. Usted no sabe el milagro que Dios puede hacer, aleluya. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con usted, aleluya. Dice la palabra del Señor que pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero ellos tuvieron que caminar y poner las manos sobre los enfermos. Hubo un movimiento de fe para poner las manos sobre los enfermos y ellos iban a sanar. ¿Sabe por qué? Porque cuando cargas una palabra, tienes que hacer un movimiento de fe y creer a lo que el Señor te ha dicho. ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta noche? Aleluya. Yo puedo sentir la presencia del Señor en este lugar. Vamos, levanta tus manos en esta noche. Levanta tus manos en esta noche. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Oh, te bendecimos, Señor. Aleluya. Te damos toda alabanza, toda gloria, toda majestad de Jesús. Toda majestad de Jesús, aleluya. Dice la Biblia que
7 veces se zambulló Naamán en el Jordán. Aunque a su primera instancia, escuche bien, tal vez sea como algunos de los que estamos acá no crean, pero hay otra gente que te va a decir: si Dios te dio una palabra, créele a esa palabra, porque hay gente que te va a animar. Por eso le dije al principio, gente que te va a animar y te va a decir: tú cargas una palabra, tienes que ejecutarte en esa palabra. Y Naamán salió y se zambulló 7 veces. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad de sanación. Aunque era un hombre poderoso, aunque era un hombre rico, pero estaba leproso. Y él necesitaba entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que la palabra del profeta es la palabra del profeta. No estoy diciendo con esto que yo soy un profeta, amado hermano. Estoy diciendo que hay una palabra profética de parte de Dios. Y cuando Dios te dice algo, amado hermano, tú tienes que accionarte para creer en esa palabra. Y Naamán fue sano, se restauró su piel y fue un hombre diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que vaya conmigo, ya estamos terminando, amado hermano. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Y quiero terminar con este verso en esta noche. Capítulo 17. Verso 11 al 15. Dice la palabra del Señor, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. En medio de la necesidad, en medio de tu necesidad, tú tienes que decir al Señor, clamarle al Señor. Escuche bien, clamarle al Señor. En medio de tu angustia, en medio de tu dolor, clamarle al Señor. ¿Qué hicieron los leprosos? Recuerda, los leprosos tenían que estar lejos de la gente en aquel tiempo por lo que ellos, por la enfermedad que tenían, la lepra que tenían. Entonces ellos estaban distantes y clamaron a Jesús que estaba pasando por ahí. ¿Y qué le dijo Jesús? Id. Y mostraba al sacerdote. ¿Le dio una qué? Le dio una palabra. Escuche, le dio una palabra. Tal vez para muchos no hubiera sido nada. ¿Por qué le digo? Lo sano en el nombre de Jesús, lo echo fuera y son sanos ahora. No, él dijo: id y mostraos al sacerdote. Reciben la palabra. Y tal vez muchos hubieran dicho: pues Jesús ni siquiera nos prestó atención. Pero los 10 entendieron la palabra que Jesús le había dado. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los 10 leprosos? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Empezaron a qué? A caminar. Escuche, mire esto. Dice que cuando ellos empezaron a caminar, dice la palabra que cuando ellos empezaron a caminar, miren lo que sucede. Cuando ellos inmediatamente que empiezan a caminar, dice que la lepra le fue quitada. Y uno solo se dio cuenta y se regresó a Jesús para darle gracias. Porque cuando tú cargas una palabra y la pones en movimiento, Dios puede hacer milagros. No, usted no me entiende en esta noche. Cuando tú cargas una palabra y la pones en movimiento, Dios puede hacer milagros.
Cuando tú entiendes que tú cargas una palabra y la pones en movimiento, Dios puede hacer prodigios. Cuando tú cargas una palabra y la pones en movimiento, amado hermano, vas a ganar gente, amado hermano. A alguien le hablo en esta noche, aleluya. Cuando tú cargas una palabra y el Señor te ha dado una palabra que te ha dicho que te va a entregar muchas almas, aleluya, y la pones en movimiento, esas almas van a llegar porque te está diciendo el Señor, cuando tú la pongas en movimiento, las almas van a llegar. Porque tú recibiste una palabra y si no la pones en movimiento, muchas almas se perderán. O tal vez venga otro que reciba la palabra y diga, yo voy a hacerlo, Señor. Quiero que te pongas sobre sus pies en esta noche. Yo tengo fe, yo creo, pero también tengo que avanzar. Moverme hacia esa palabra que está sobre mi vida. Vuelvo a repetir. Yo tengo fe, yo creo, pero también tengo que avanzar y moverme hacia esa palabra que está sobre mi vida. Entonces hay una palabra que está sobre tu vida. Si es así, yo quiero que tú levantes tus manos en esta noche. Si hay una palabra sobre tu vida, yo creo que tú levantes tus manos en esta noche. Si tú sientes que Dios te ha hablado de una u otra forma y está diciendo, yo cargo una palabra, Señor. Yo sé que en un momento, en un instante, tú me hablaste y me diste una palabra. Entonces tú cargas una palabra sobre tu vida. Pero no se ha hecho efectiva porque tienes que empezarte a mover. Tienes que empezar a caminar, a creer en esa palabra de que Dios puede usarte. Si el enemigo está dando vueltas a tu cabeza, está dando vueltas a tu alrededor, recuerda, Dios es el que va a pelear por ti. Pero tienes que empezar a caminar, empezar a ver, empezar a ponerte tu armadura y empezar a salir para que veas tu victoria. Si te quedas ahí, la palabra no se va a volver efectiva. ¿Por qué? Porque no hay una fe en movimiento. No estás creyendo. No solamente es creer, es también avanzar. No es solamente creer, es avanzar al destino profético que Dios tiene sobre tu vida. Es avanzar a la palabra y a la promesa que Dios te ha dicho. Entonces en esta noche levanta tus manos, aleluya, todo aquel que lo crea en esta noche y le diga al Señor, yo cargo una palabra, Señor, aleluya. Vamos, alguien que lo diga, alguien que pueda abrir su boca sin miedo en esta noche y le pueda decir al Señor, Señor, yo cargo una palabra, Señor. Tal vez fue hace un año, tal vez fue hace un mes, tal vez fue hace una semana, tal vez fue el viernes pasado, tal vez fue algunos servicios atrás, tal vez fue cuando iniciamos, tal vez fue cuando empezaste a congregarte con nosotros, o tal vez en medio de la predicación Dios te ha dado una palabra, aleluya. Pero tú dile al Señor, Señor, yo cargo una palabra, aleluya. Dile al Señor, yo cargo una palabra y quiero que esa palabra llegue a cumplimiento. Alguien que le diga al Señor en esta noche, yo cargo una palabra y yo quiero que esa palabra venga a cumplimiento. Yo quiero que esa palabra venga a cumplimiento. Alguien que le diga al Señor, Señor, yo voy a empezar a avanzar. Yo voy a empezar a avanzar, Señor. Yo voy a empezar a caminar en esa palabra, Señor. Yo voy a empezar a salir de mi comodidad, Señor Dios, y voy a empezar a avanzar. Voy a empezar a caminar hacia mi destino profético, aleluya. Voy a empezar a caminar hacia mi destino profético, aleluya. La iglesia va a empezar a caminar hacia su destino profético, aleluya. Aunque el enemigo se quiera levantar, nosotros estamos creyendo en esa palabra y estamos caminando en esa palabra de que el Señor puede hacer algo conmigo, aleluya, de que el Señor me puede usar, de que el Señor, aleluya, puede hacer algo poderoso conmigo, de que el Señor puede usar mis manos, de que el Señor puede usar mi voz, de que el Señor puede usar mis oídos, de que el Señor puede usar mis ojos, aleluya. Porque cargo una palabra sobre mí, aleluya. Alguien que lo cree en esta noche, diga que porque cargo una palabra sobre mí. Porque cargo una palabra, cargo una palabra, cargo una palabra, cargo una palabra sobre mi vida, cargo una palabra. Dile al Señor, yo cargo una palabra, Señora. Acuérdate de tu palabra que me dijiste. Porque quiero avanzar. Porque quiero caminar. Y porque quiero alcanzar, Señor, lo que tú me has prometido.
Porque quiero alcanzar eso que tú me has prometido, Señor. Y aunque haya dificultades, aunque haya tormenta, y aunque hayan adversidades en medio de tu vida, aleluya, recuerda que cargas una palabra. Pero esa palabra tienes que ponerla en movimiento. Esa palabra tienes que ponerla en movimiento, aleluya. Esa palabra tienes que ponerla en movimiento. Porque el Señor te está llamando a ti. Porque el Señor te ha escogido a ti. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Porque cargamos una palabra, Señor, y en esa palabra estamos caminando. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza.